Buenos días. El tema de hoy día es el agua, ¿no? Como hemos visto es un tipo de biomoléculas. Es una biomolécula inorgánica, ¿no? Como bien dice el concepto, el agua es una biomolécula inorgánica muy abundante e importante. En el ser humano, por ejemplo, representa el 75%. Es decir, si dividimos en 4 partes, las 3 cuartas partes vienen a ser agua. En otros seres como las malaguas o las medusas es casi el 98% de abundancia el agua. Bien, para poder ver el agua vamos a ver pues su estructura molecular. La fórmula química del agua, de la molécula de agua, es H2O, es decir, 2 átomos de hidrógeno, ¿no?, por 1 de oxígeno. Aquí lo vamos a representar así. Ahora, ¿cuál es la razón de representar al oxígeno más grande y al hidrógeno de esta forma? Eso obedece a la electronegatividad. Si nosotros revisamos el concepto de electronegatividad, es la capacidad, es la capacidad que poseen los átomos para atraer electrones con los cuales formar enlaces. Eso es electronegatividad. Electronegatividad. Electronegatividad, capacidad que poseen, ¿ya?, que poseen los átomos para atraer electrones con los cuales formar enlaces. Eso es la electronegatividad. Si nosotros revisamos en la tabla periódica, ¿no?, tabla periódica como esta, ¿ya?, vamos a observar que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 220. El hidrógeno, su electronegatividad es 2,2 o 2,20. La electronegatividad del oxígeno es 3,4. Entonces, vemos que hay una diferencia de electronegatividad. Ahora, esta diferencia de electronegatividad va a permitir que los átomos de hidrógeno y oxígeno tomen esa disposición y formen entre sí un ángulo de 104,5 grados hexagesimales. Esta disposición en el espacio de los átomos de hidrógeno y oxígeno va a permitir que el agua sea el único elemento en nuestro planeta que se encuentre en los 3 estados: líquido, sólido o gaseoso, ¿no? Los demás elementos químicos o están en 1 o están en 2, no en 3. Solamente el agua tiene esa propiedad de estar en los 3 estados, gracias a esta disposición espacial que tienen las moléculas de agua. Bueno, después vamos a ver las propiedades del agua. Las propiedades del agua son dipolaridad. La dipolaridad tiene que ver a la electronegatividad. Sucede que como el oxígeno es más electronegativo, él va a tender a quitarle al electrón del hidrógeno, ¿no? Va a querer quitarle. Tiende a poseer el electrón del hidrógeno y es también otro hidrógeno. Por lo tanto, más los electrones que tiene el oxígeno. Entonces, en esta zona de aquí se va a formar una pequeña carga negativa. Y como ellos tienden a perderlo, él tiende a ganar, va a haber una pequeña carga negativa. Como ellos tienden a perder momentáneamente, ¿ya?, sus electrones, entonces van a tener una pequeña carga positiva. Una pequeña carga positiva. Formándose de esta manera una región positiva, ¿ya?,
y cerca del oxígeno una región negativa, formándose un dipolo. Si lo representamos, algunos autores lo representan así, de esta forma, a la molécula así, donde aquí será el polo, la región negativa, y acá una pequeña región positiva. Entonces formando un dipolo, esa es la dipolaridad, en que la molécula de agua forma una región negativa y una región positiva. La otra propiedad del agua es la cohesión molecular. Cohesión molecular. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho que cada molécula forma un dipolo, una región negativa y una región positiva, por ley de cargas, las cargas diferentes, positivo y negativo, se atraen. En cambio, las cargas iguales, positivo y positivo, se rechazan. Negativo y negativo se rechazan. Entonces, cuando las cargas son diferentes, se atraen. Entonces, esta dipolaridad hace que las moléculas entre sí, la región negativa atraiga a la positiva, la positiva atraiga a la región negativa. Va a hacer que estos se junten, se vean arrastrados por entre sí. ¿Ya? Estas dos propiedades nos van a dar a entender por qué razón nosotros como humanos, para poder llevar el agua a un edificio de 4 o 5 pisos, tenemos que primero formar un tanque arriba, un tanque abajo. El tanque de abajo lo llenamos de agua y con un motor eléctrico bombeamos el agua del primer piso hasta el quinto, décimo, 30avo, 100 pisos, por ejemplo, ¿no? Bombeamos el agua hacia arriba con energía eléctrica. ¿Cómo hacen los árboles para poder llevar el agua que está en el suelo hasta la parte más alta de la cima de los árboles? Por ejemplo, la secuoya o secuoya es un árbol que llega a medir 120 metros de alto. Si cada departamento tuviera 2 metros de alto, habría un edificio de 60 pisos. ¿Cómo hace para llevar el agua desde el suelo hasta la copa? ¿Tiene un motor eléctrico como nosotros? No. Entonces, ¿cómo se explica que el agua pueda subir desde el suelo hasta la parte más alta? Por 3 eventos. Uno es la evaporación, el otro es la capilaridad y la otra es la cohesión. Entonces, si tenemos que sabemos que los árboles tienen conductos, ¿no? Conductos por donde va a circular la savia bruta, es decir, donde lleva el agua hacia arriba. Estos conductos tienen forma de pequeños tubos llamados capilares. Entonces, ¿qué sucede en la capilaridad? La capilaridad viene a ser pues, un fenómeno físico en el cual la presión atmosférica va a hacer que el agua pueda subir por pequeños tubos. Cuando nosotros tomamos una gaseosa y colocamos una cañita, un sorbete, si observamos bien detalladamente, vemos que el nivel del agua del vaso dentro del sorbete está ligeramente más arriba. ¿Por qué razón? Porque la presión atmosférica hace que el líquido sea empujado y el otro suba, emerja. Entonces eso es capilaridad. Entonces por capilaridad va a suceder eso, porque los vasos que transportan el agua y los árboles tienen así, son pequeños. En la copa de los árboles llega el agua y esta agua en estado líquido se evapora. Al evaporarse tiende a salir hacia la atmósfera. Al salir hacia la atmósfera, ¿qué va a hacer? Va a jalar a la siguiente molécula de agua y así esta molécula de agua se evaporará y también jalará la siguiente molécula. Y además en las paredes de estos vasos capilares, ¿no? También se da pues el fenómeno de la capilaridad. Entonces, esos 3 eventos, evaporación, capilaridad y cohesión molecular, van a permitir que el agua pueda subir desde el suelo hasta los 120 metros de alto que tienen estos enormes árboles
que se encuentran en el parque Yellowstone en Estados Unidos. Bueno, entonces estas propiedades nos explican cómo puede subir el agua desde el suelo hasta la copa de los árboles. Bien, entonces ahora veamos la importancia. Hay dos tipos de importancia: importancia biológica y importancia ecológica. La importancia biológica tiene tres eventos. Por ejemplo, el agua es importante para la fotosíntesis. Fotosíntesis. Sabemos que la fotosíntesis viene a ser el conjunto de reacciones químicas que realiza la planta usando la energía solar, es decir, usando la luz, ¿no? Usando esa energía solar, la planta